Bueno, pero ¿qué es esto, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos un día más, una noche más al canal en 3, 2, 1... ¡Acción! ¿Qué tal, gente? Mírame, estoy peinadito y refachero hoy. No para vosotros. Es porque tenía un casting. Pero bueno, estaba dejando subidos unas cositas, ¿vale? Que os voy a dejar... ¿Esto qué es? Ahí está. Debería de estar bien ya. Creo. Sí, vale. Ya está. Os he dejado ya vídeos para toda esta semana. Mañana voy a grabar más, ¿vale? Voy a intentar por lo menos que hasta el día 1, ¿vale?
avisar, ¿eh? Hasta el día 1 tengáis vídeo. ¿Ok? Tengo toda la semana cubierta hasta el viernes. Viernes, sábado y domingo van a ser los directos de hoy y mañana, ¿ok? Porque voy a estar nada más que 2 días. Voy a estar mañana, o sea, hoy y mañana en directo, sorry. Y no vuelvo supuestamente hasta el día 1. Día 1 de diciembre, que voy a coger un puente bastante largo para poder descansar, guay, estar con vosotros y grabar. Lo único que tengo visita, ¿vale? Todavía está por confirmar si va a ser el día 5, martes 5 o el 6. Tengo que confirmar. Lo confirmarán. Y en todo caso, eso. Estaríamos juntitos 4 o 5 días, ¿vale? Más. Era mi vida. Pero hoy he estado bastante ocupado, la verdad. Porque he tenido casting. Y nada, ¿vale? Me teníais que haber visto con camisina y todo. Entonces, claro. Ha sido un casting de mandar vídeo, tal, ¿vale? O sea, un casting de musical y tenía que cantar. Entonces, me he puesto un poco guapete, me he puesto camisita y me he puesto a cantar ahí con el jilguero que Dios me ha dado. Y entonces, claro, si veis que no os estoy mirando a la cámara, ¿vale? No os estoy mirando directamente. Es porque estoy todavía copiando y pegando las etiquetas de YouTube de los vídeos, ¿vale? Que nada, me quedan 2. Eso es un momento. Os voy a hacer un pequeño adelanto, ¿vale? De lo que vais a ver esta semana. El lunes vais a ver Super Autopets, ¿ok? Me ha salido una partida a la primera impresionante, ¿vale? Usando las fresas. Y lo siguiente que vais a ver durante toda la semana es un nuevo juego, ¿vale? Que es un título de Warhammer, ¿vale? Pero no es un Warhammer de estrategia, no es como el Warhammer Fantasy que jugábamos, que que era como una especie de Left 4 Dead, ¿vale? Que es el Vermintide, ¿no? No es ese. Es una especie de Metal Slug, ¿vale? Entonces está muy guapo, en el que eres los orcos. Si alguno conoce un poco lo que es el universo de Warhammer 40.000, sabe que los orcos tienen poderes un poco raros y especiales. Entre ellos, el poder del Wa, que es como su magia, ¿no? Todo se reduce al Wa. Y es porque los orcos tienen unos poderes mentales muy tochos. Por ejemplo, los coches van más rápido porque son de color rojo. Entonces pintan de color rojo los coches y sí, van más rápido solo porque el color rojo es más rápido. Ellos consideran que es más rápido. Igual que yo qué sé, el amarillo creo que es el color de las cosas explosivas. Entonces pintan a goblins barriles amarillos de explosivo para lanzarlos a la gente. Es así, la metodología orca, mola mucho. Y están muy bien representados. Muy bien. Además son... Aquí les han puesto, en la traducción al español les han puesto andaluces. Todo lo que es ese lo cecean, le hacen con zetas. Está guay, está gracioso. Vale, me cae un mes, vamos allá. Steam, abrimos. He tenido que actualizar, ¿vale? Ha habido una actualización gorda de Baldur de 14 gigas. Más habrán metido otras 40.000 líneas de diálogo, supongo. Creo que haya tanta... El casting para el musical que digo, no puedo decir nada, ¿vale? No está, ¿vale? Es nuevo. Va a aparecer a carteles de Madrid. Entonces no puedo decir mucho más. Pero es un musical que ya ha estado en Broadway, ha estado en Latina, ¿vale? Tiene su versión al español y es como con títeres, ¿vale? Está guay, está muy guay. El que sepa de musicales ya más o menos podría orientarse con eso. Nada más, gente. Voy a dar el WhatsApp porque lo tengo abierto. El navegador. Estaba pendiente de confirmar que ha recibido el material que necesitábamos para el casting. Ha confirmado.
Perfecto. Cierro por ahí. Voy a bajar el volumen. Móvil suenan muy alto. Voy a bajar un poco. Ya estaría. Ahora estamos. Dame el crono. Dame el crono. Esto es spoiler todo. Esto es spoiler todo. ¡Ah! Era todo spoiler. Quito rápido, muévelo, muévelo. ¡Ah, mierda! ¡Mierda! Bueno, ya os he dicho de que iban los vídeos. Al lío. Si no recuerdo mal, lo último que hicimos fue intentar que Shadowheart era su sueño. Al final se rajó, ¿vale? No desafió a su diosa, al igual que también desafió la Ethel a Blackit, ¿vale? A la reina, la gran reina Lich. ¿Se llaman? Bueno, ya. Los Githyanki, ¿vale? Ahora. Desafió a Blackit. Pues está desafiado a Sar, ¿vale? Tengo miedo de que empiecen a atacarnos como cuando nos atacaron los Githyanki. Porque puede ser chungo, ser muy... empezar a tener combates por la cara. Que claro. Sar ha comentado, Corazón Sombrío, que Sar va a enviar a sus seguidores a por ella. A castigarla. Lo último que habíamos hecho aquí era resolver un acertijo. ¿Vale? Que habíamos resuelto un acertijo aquí. Y aquí había una cosa que te permitía recorrer el camino de paliducho. Había una cosa que te permite leer las vitrinas de mentes. Vamos. Verdad, que tengo un elemental de fuego, tú. Rotísimo. Podíamos invocar al a nos. Conjurarnos. A nosotros. Ahí, ve. Ah, bueno, pero... Ahí está. Eso es de Facebook, ¿no? Vale, esto por ahí. Vamos a ir por la derecha porque lo otro parece ser que es la zona en la que... pelear. Ver las cosas. Los barracones. Miedo me da, ¿eh? Miedo me da. Mapa. Ya ha salido de la ocultación. Cofre rústico. Diario de Henry el Peludo. Henry el... No lo descubrí. Estas extrañas resbaladizas... Estas entrañas, vale. Extrañas no, entrañas. Resbaladizas, estas cámaras de fluidos. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí fabricando siervos? Ya no quiero seguir. Irkil se ve ahogado en mi cabeza por mis propios medios crecientes. Irkul. El señor de los huesos no quiere cobardes. Nada de esto parece real. Estoy en la barriga de un kraken. Me han dado la vuelta de adentro a afuera. He muerto. El yermo gris parece un lugar sereno. Henry el Peludo. Azotacráneos. Azotacráneos. Hierro. Hija de los huesos. Hija de las almas. Pasar del absoluto. Notas de Cresa. Era de investigación de la señora de las almas. ¿Qué acaba de pasar? He dado ALT escape. La verdad. He pulsado ALT escape. Imbécil. Vale. El diario de la investigación.
De nuevo he notado una fuga de fluidos en la cavidad oral y he investigado la causa. Debido al inusual método de inserción del parásito, la criatura chorrean fuera. Deben ser absorbidas por el cerebro. Observar en otros ciervos, no sabría decir que por qué el parásito evacúa este aceite, pero huele a ajo. Y ahora sabemos que esto indica que el parásito se ha alimentado de la materia gris del huésped. He recopilado una muestra de fluido del conducto auditivo. Hoy tocaba la vivisección. El sujeto no mostró signo de alguno de dolor mientras yo desplegaba su intestino grueso. Lo que hizo fue sujetar el órgano como si fuera una cuerda e intentar envolverlo alrededor de mi cuello para estrangularme. Sin embargo, ya no queda fuerza alguna de sus pobres brazos. Tuve que volver a introducir las tripas en el cuerpo. ¿Vale? Nada, ¿no? Millar de orejas. Pues se sacuden como acto reflejo cuando intuyen que el gusano está a punto de introducirse. El gusano tarda más en pasar si el orificio de entrada no está limpio. Ahora tengo por costumbre cortarlas la cera con la llama de una vela. El trabajo es un hastío. Estoy harta de las orejas. Estoy harta de que tan solo me ordenen crear siervos. Al parecer, lo único que necesitamos saber sobre el cerebro es que el elegido se ocupa de él. Y me prohíbe estudiar estos siervos tan aburridos. Uno nuevo, uno del que Baltasar no sepa. Una criatura con una voluntad excepcional. Como la mascota que tenía y a la que tanto quería. Puede conservar fragmentos de su propia mente aún. Parásito, necesitamos saber por qué. Más habitaciones, 4. Hace Bucci. Conviértete en la muerte. Ahí está el diario. Recuerda nuestra vida como cirujanos rurales allá en Nashkel. Tan solo queríamos ser los mejores, aprender a sanar cualquier herida mortal. He llegado a esto. Cresa no es la misma desde que llegaron a su querida alma leal en el autiloide. Ya soy capaz de tocarla. Coño. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. Lanzar tales acusaciones a un alma leal. Me ayudaron a ayudarte con los traidores. Me cago en la puta. Se me lía. Me va a liar. Ya. Lies! I shall present your bones to General Thorm. ¿Pero por qué este ha aparecido aquí? Este men ha aparecido aquí. Vale, a ver. Y de las sombras. Compañero. Gale. Bueno, primero va a atacar este, me parece. Tras lanzarlo está en una gran explosión. Una superficie de ardientes llamas. Esta puede estar guay, está en medio además. Dios, acaba de chupar, pero bien, ¿Te ha gustado, chupona? Fucking god. ¿Le tengo ventaja ya? No. Le pego con esto, la pela. Y me la pela. Vale, se ha asustado ya. Buah. Está en la mierda. Ya le tengo en la mierda. Tengo ganas de tener la multiacción, tío. Que flipas. Hace un poco. ¿Qué? ¿Pegamos con esto? ¿Tiene algo especial? Velocidad y ataque por... Tonterías. Tiene tonterías. Está bien. Es un buen hit. Desarme. ¡Ah! ¡Qué mal! Toma. Te la llevas puesta. Esta también. Bien. Soltó arma. Todo lo que necesitábamos. ¿El resto que están en sus respectivos barracones o no? Están aquí. Vale, me la pela un poco. Vamos a ver.
¿Mato? Voz, cabrón. ¿Morirá por dado de fuego? Lo dudo. Estaría bien, ¿eh? ¡Tía Paola! Ando sin mí, ten cuidado, no te hayas olvidado de cómo jugar. Tú sí que sabes chupar, que no tanto. Leer no tanto. Helar hasta los huesos. Va a tirarse la Boldia. Helar hasta los huesos tiraba. ¿Cuánto era? Me da poco igual, ¿eh? Helar hasta los huesos, ¿ves? No me hace mucho. ¡Tía Paola! Venga, un ballestazo. Pesado, hard. Bien, escudo. Sin más. Lo gasta. Han ido hasta sus barracones. O sea que me va a venir hasta bien. Ahora en unos segundos sí te lo voy a parar, Estoy parado. Vamos a machacar aquí. Que eso pega duro. Henry el peludo. ¿Cómo corre el peludo? No tienes... Nada, no tiene... Vale, 17. Casa. ¿Qué? ¿Qué poderes esos de lanzarme cosas? Lanzarme mierda. Vamos a bajárnosla. Vamos a ver. Tormentita de hielo entraba fina, la verdad. Pero... Agar electrizante. Rámpagos. Imagen mute. Nada, va a ser un poloncho y fuera, ¿no? Luego vamos a complicarnos la vida. Proximidad de área, imagen de cosa, volar. Me había olvidado que le había puesto lo de volar, tío. Ahí ahora en la cuenta. Ahí va. Ahí. Los nudillos, tío, que me pican porque los tengo súper agrietados, tío. Pasa turno. Debería ser inmune al fuego yo, ¿verdad? Meto. 7, no está mal. Te envuelve una niebla de y te teletransporta a un lugar que no esté ocupado y que puedas ver. Qué guapo, ¿no? My faith will protect me. Te envuelves una sombra así invisible. Antes que atacas, lanzas un... Daño. Lo del golpe flamígero me parece una puta sobrada. Una sobrada como una casa. Guarda contra la muerte. Estaría bien, tirárnoslo. Estaría bien tirárnoslo, por... Tirárselo a la Ethel. Ahí está. Sobre la Ethel. La Ethel... Él se lo... Ya, vale. Au. Paso brumoso, ¿no? Oh, qué rico. Te acabas de poner a tiro. Ya está a tiro. Ya no nos va a hacer ni el huevo. Vale. Te toca a la Ethel vengarse. Toma. Te ha puesto el escudo. Increíble. Ataque múltiple a este. ¡Qué hostia! Prodúcelo aquí. Y ahora saca un poquito de esto. Golpe divino, veneno. A tu casa. A tu casa, Bobby. Flechita para tu cuerpo. Y flechita para el tuyo. Toma. A 1 de vida. Y venga. Puñala. Con las espadas esas que tengo, que están más rotas que tu... Vamos. Que tus sueños.
nothing here. El flagelo de Mirkul. Vale 50 pavos. Es la divina papaya, Podríamos simplemente llevárnoslo por el dinero que da. Además que no pesan mucho los flagelos. Flagelo Mirkulita. Vaya tontería. Tachonado, espada larga, cofre rústico. Carta de dofierro. O cualquier día de estos. Cresa que tuvo su situación al mismo tiempo que yo. Tantos años va a meter un parásito en el oído mientras duermo. No soporto ni poner de una criaturilla con la que experimentar. Necesita tener un ciervo encerrado para llegar más lejos de lo que pasa. Cresa. Recuerdo cuando nos dedicábamos a pisotear hormigueros para luego volver a levantarlos. Nuestras primeras muertes, espero que tú también lo recuerdes. Yo no. Un poco turbio. Espada larga. Cofre cartilaginoso. Vale, estoy empezando a tener demasiado peso. Espada de las almas oprimidas. ¿Qué hace esto? Ataque supremo. Los lamentos de los muertos que han caído ante su filo. Corona de la locura. Está guapa, en verdad. Un arma bastante chula. Envía al campamento. Oye, a ver. Absorbes daño elemental una vez por cada descanso corto. Sufres la mitad del daño del siguiente ataque elemental que te tenga como objetivo e infliges 1,6 de daño adicional de este tipo de elemento en tu siguiente ataque. Bastante útil. Vamos a ponerle la capa a Gale. ¿Qué más te puedo quitar, Boldia? La verdad tengo bastantes tonterías, Claro, es que cada uno vale 1 de peso, Uno de peso, tú. Cada uno. Para la larga también vale 1 y... Cartilaginoso. Bombita. Menos mal. Te parece como el criadero, ¿no? Pues si estaban estos aquí, los barracones, eran como los que se dedicaban a crear siervos. Vale, si voy por aquí igual no empezamos el combate. Una implantación de renacuajos, devoradores de intelectos, hay un mogollón. Wow. Hay muchísimos de estos, tú. Cata a la gente de Zariel de las torres. A la gente de Zariel, Claro. Mind flayers and civilians, side by side. The device releases a stream Qué emociones recuerdo. Esto queda en la vaina. they kidnap desperation of the pod inhabitants terror. This pod pulsates with the aided. Vale, creo que los rojos son los que tienen alguien, ¿no? Psychic energy key to the fire raging below. Memories of its former not enough to diminish your mind. One goblin after another falls to your blade. Azotamentes, You see the streets of Baldur's Gate. The emblem cries out through conviction. Martial device does not react to the clang of swords and spell shouts of attacking drow. Estoy intentando buscar a la gente de Zariel. And the intelligence of a commander Your tadpole forms a telepathic connection with the device, and a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance.
Qué liada puede ser esto. Others in the pods, those not yet infected, not yet elithid, terrified, desperate to escape. Claro. Coño, mira. The device is open to your tadpole's command, to your authority. Gate machinery. Cold as the sea of night, alien as time to the astral plane. Avert your eyes, close your mind. Ah, los mataría a todos, Voy a liberar. Pero hay azotamendes, obviamente. Telete lleva azotamendes. Uf. Hay 3 azotamendes, Baldur también está aquí. Podría haberme quitado primero a los devoradores de intelecto de encima, Eso igual habría sido la mejor opción. Vale, este ya está aturdido. El ataque cuerpo a cuerpo con empujón. Tengo que pegarle. ¿Le pego una laceración? A pegarle una laceración. Ah, y encima no tengo la acción adicional. Me cago en... Tengo la acción adicional. Vale. 23, 9, 24. 66, le debería pegar bien. O más. Vaya hostia, ¿no? Exagerado. Hostia, exagerado. Vale, bien. Voy a dirigirme hacia allí. Aquí, que le pueda hacer ataques de oportunidad si sale. Hostias, los devoradores, tú. Aquí vienen. Enanos de mierda. Vale. Son aliados, parece que no les golpea. Se han salvado, pero esto es nada. Ese ha muerto. Mente es mía, Ceblor. Grande Ceblor, coño. Eliminate. Cuidado. Vale, le ha pegado el elemental. No pasa nada. Elemental. ¡Adiós! Ah, hostia, me he cagado. Pensé que habían matado de golpe a este. Me he cagado. Vale. Pues esto tiene una solución. Por aquí. Toque de ghoul. La posibilidad de paralizar al objetivo. Salvó del toque ghoul. Yo me he salvado del renacuajo. Uf. Míralos. Qué guapo, ¡Adiós! Vaya colleja, chaval. Vaya collejón. Cudazo. De vuelta. Me ha aturdido, tú. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Pum. Vale.
He frito a los otros dos. Me sirve. Wow. ¿Qué rango tiene esa mierda? Me acabo de flipar. Están yendo a por los pequeños, que no está mal. Pero... va a reventar, ¿verdad? Extraer cerebro. ¿Cómo? ¿Qué cojones? Voy a tener que curar. Voy a ponerla ahí. Vamos a darle esto. Un poquito de vida, pero sin más, no va a servir de mucho. Baldur, te vas a tirar esto. Nice. Retírate hacia atrás, querida. No, no lo puedo tarjetear, coño. Déjame enganchar a este. Ahí está. No le he pegado tanto como quería. Pero he hechizado, no te creo. No te creo que me haya hechizado, tú. ¿Qué cojones le tiro? Combate duro este. Combate muy duro. Rociada venosa, rayo en un segundo. Ay, sus tiras de salvación de destreza. A ver. Por ralentizarlos. Sí. Ya está. Con 3 me vale. Todos ralentizados. Y ahora vamos el TP, o sea, el volar. Como no me gasta movimiento y ni hace acción de estas para que me golpeen. Toma ahí. ¡Dios! Puto Zeblor la que le ha dado. Vale, y te vas a llevar otra. Te la llevas puesta. Hechizado, no, hombre, no. No me hechices, cabrón de mierda. ¿Cómo está la Ethel? Uf, la Ethel en la basura. Absoluta. ¿Va? Estaría bien si pudiera darles, la verdad. Curación. Podemos dar escudo a la peña. Me ha salido justo lo que tenía que salirme. Increíble. Vaya basura. Pum. Un poco de curación. No es mucho, pero bueno. Algo es algo. ¿Qué hace? Me he salvado por lo que le puse antes de evitar muerte, tú. Porque me puse lo de evitar muerte, tú. Impresionante. Vale. Esta te la llevas puesta, hijo de puta. Y esa también. Molaría que te quedas asustado. La verdad. Qué bueno es el elemental de fuego, No solo tiene muchísima vida, sino que encima, claro, se puede tepear. Vale, ese fuera. Venga, Zeblor, dale. Dale una paliza, tío. Vale, va. No pasa nada. Lo del ralentizar, tío, nos ha dado a vida también,
Hace una gilipollez, pero el hecho de que los enemigos ya no tengan dos acciones se vuelve rotísimo. Así que le tiro un boloncho de fuego. Me sale mucho más rentable. Hostia, que tío. Hostia, sí me sale rentable. Hostia, sí me ha salido rentable. ¡Oh! 70. Pues te la llevas. Puta. Baldur, ¿qué liaste? Estaba buscando. Owe you an explanation. Much more than that. But first, please, the others, the ambush. Tell me they survived. Derecho a pedir nada. ¿Alguno? No, gracias a ti. Al refugio, pero qué infierno nos ha pasado ahí fuera, Ceblo. Alguno, pero no gracias a ti. Somehow I suspect it's worse even than you imagine. Likely you heard Habrás that I oído que broke, rompí or froze, or Era otra some other mentira más lie amable que kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. O sea, que tú eras un palaca. The cult tortured them. They fought and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. Querías poder, no necesitabas a un dios para nada, solo para estar a la altura de tu idea. Por un momento, hasta que entendiste que tu recompensa sería un reino actual. Parece que te han engatusado, no es culpa tuya. Tu gente no necesita un paladín. Se salvaron ellos mismos. Te voy a decir a 4. They did? Oh, sweet gods. I have no right to feel it, but I am proud of them. I won't make excuses. I can't make amends. But I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Me vendría bien otra espada en el combate que se avecina. Encuentra a tu gente, ellos te necesitan. Me da igual lo que hagas. Hagas de mi vista. A ver, en verdad sí me venía bien alguien más en el combate. Only if you can trust it won't be buried in your back. The Absolute swayed me once before. I won't risk it happening again. Go, my friend. Vale. A ver, tiene sentido. Me ha dicho. Me ha dicho que no quiere colaborar con nosotros, pero porque ya abandonó a su suerte a sus propios compañeros en la emboscada que les hicieron. Entonces no quiere arriesgarse a dejarme a mí tirar en mitad del combate también. O que le obliguen a matarme. Electros. Voy a hablar también con los puños sangrientos estos, porque estamos buscando al padre de Will. Or something close to it. You'll find no place more repellent in all the plains. Voy a hablar con la Ed. I don't know how to thank you. I thought, oh, this is a bleeding shit show. Half my squad's dead, the other half sporting tentacles. We came here to rescue Duke Ravengard. But we didn't stand a chance. ¿Has visto? Yeah. He was in one of the pods. The cultists took him away. He was still human. And still trying to put up a fight. I have something to El duque anda por ahí. Pero no en estas. Oh, stench. I'm beginning to think I should have stayed in that pod. Is there any news about Duke Ravengard? Did he get out alive? No. Va a tener que recurrir a la espada. Hasta hace un momento estabas metida en una vaina.
Metamorfosis suspendida. ¿Qué es eso? But empty of tadpoles. Cada de ver gordos para el escritor del cerebro. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. Decana a partir del momento de la infección. Largos, los renacuajos que pone el cerebro anciano, cautivo, están potenciados por la poderosa magia de Carsus. Nuestros renacuajos mejorados sin duda una especie de teremorfo. En el e incluso la coerción por parte de la absoluta cerebro anciano. Para nuestros fines hay dos aspectos principales de esta influencia. En primer lugar, la transformación del huésped en un lacayo mental de la absoluta sucede sin que el huésped note absolutamente nada. Al hombre le parece cómoda y natural y nunca va a cuestionarla de manera consciente. Estado servil. Incluso cuando el huésped está mucho más lejos del alcance habitual del control psiónico de un cerebro anciano. Este fenómeno es espectacularmente útil para satisfacer nuestra... Barriles de salmuera. Vaina. By Grazit's cock, it's about time you came. ¡Ah! Tú eres la diablosa. Hostia, tú. Tanto hablar de la gente de Ariel, tendría que haberme imaginado que estabas mintiendo. ¿Qué tenemos aquí? Quiero recordar ese... ¿Tú eres la diablesa que tiene que rescatar Will? Ah, la segunda. Every word was nothing less than true. Mentirosa, mi fuera. Now, enough sniffing around and get me out of this thing. Vamos a hacer un trato. And I'll let Will off his leash. A devil always keeps her promises. Ya. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has two devices marked with elithid symbols. The controls are open to your tadpole's command. To your authority. Reventar la puerta, matar. Dejarla ahí. No sense of the symbol. The button symbol means nothing to you. Don't take long. Déjame un momento. Yes? The controls are open to your tadpole's command. Oh, To your authority. no me deja hacerlo. Looking ahead. Buah, esto es una liada que flipa. No, es que no puedo verlos. Voy a hacer un guardadito rápido, ¿no? 5. Termine de guardar. Vale, guardar rápido, completado. Claro, no tengo ni puñetera idea. Controls are open to your tadpole's command. En la izquierda parece como azul, ese puede ser, ¿no? Hells! What? Your heart burns red hot, then goes hollow. The hells have taken Will as their own. He's Wasn't just her ¿Cómo? fate we decided. Will. What? Cargar partida, a ver. O sea, que la izquierda está mal. La izquierda. Evidentemente si lo lees. No, porque tiene conocimiento. Supongo que lo hubiera sacado. Pero, vamos a ver. El azul debería no ser purga, ¿sabes? Debería ser liberar. O por desconocimiento. The controls are open to your tadpole's command. El tercero es, ¿no? El 3. Ah, diablilla. Y ver a Will. Good work. I'd give you a gold star, but I'm fresh out. Encima chula. As for the pact, claw
Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she will release the Soul Bearer from all obligation within 6 months. 6 months? Are 9 hells so few that you would make our lives a 10th? 6 meses solo. It's always the terms and conditions that get you. Que me pases el contrato. Dar por saco. Extingue el pacto ahora mismo o seré yo quien extinga tu cabeza. Tienes que estar de hablar. 6 meses no te parece una espera demasiado larga. Tú y yo damos problemas que soluciones. Amenazamos un poquillo, ¿no? Parece a mí. Not going to happen, but I do like your spunk. Right. I'm out of here. I need a long bath. I'll leave you to your very serious business. But don't you fret. If you survive this place, I'll find you. The pup will be needing me. Count on it. ¿Será asquerosa? Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker of a tale. Ta-ta. O sea, que ahora le permite hablar de cómo conoció a mi Zora y cómo llegó a tener sus poderes de brujo. Here we go. No tadpoles in this brine pool. Another step forward. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde se supone que tengo que ir? A ver, a ver, a ver. Encuentra una cura, derrota a Kezer y Thorn. Una canción nocturna, rescata al Gran Duque. Torres, hemos accedido a buscar al Gran Duque. Está por aquí en alguna parte. A couple of those flayers were comrades of mine. What's up for discussion? Finish what you... ¿Dónde coño tengo que ir? No veo la salida. Barracón. Otra vez al barracón, a ver qué pasa. Parece que esté. Cabeza cortada. ¿A qué me voy a llevar estas? Supongo que tendré que venir hasta aquí. Dar toque aquí, ¿no? Casco opaco. Pensé que era un cofre, tío. Dios, me pica. A curarnos. Tenemos. Listo. Esto funciona como un descanso largo. Me abastece. It's almost like it's excited by something, drawn to it. Más puede ser en cualquier dirección, ¿no? Ahí. Puerta de carne. Kezer Thorn, aquí. Entonces la otra puerta. La acabo de liar, ¿no? La he liado, la he liado. Pero bueno, que se queden ahí de momento. Voy a acercarme yo un momento a mirar aquí. Ah, no, que no hay más. Espera, sí.
Ah, vale, solo para llamar a esta plataforma. Nah. Entonces nada, hay que pelear con Kether y Thor. Bajo. Todo bien. Lector mentes. Lo puse ahí ya. No lo usé, la verdad, ¿no? Paso. No creo que tengamos ninguno. I'm ready. Whatever it takes. Vale, voy a dejarte así. ¿Qué más te puedo poner? ¿Te puedo poner a ti algo? Mal. Esféricos, celebraciones. Un impacto certero, ¿eh? Molaría que no fuera... No, sí, más. Avatar, significa la corona. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We've found it. The Absolute is behind this door. Cerebro es. Ya no. Localizado el cerebro. Coño, los tres. Hey, el duque. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure. Like flies on lick-wet carrion. Está un poco muerta, ¿no? You forget yourself, Orin. I've played my part. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time. And you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. ¡Oh! Espérate. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews. Again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The Lash of Thor! Ahí está. La absoluta. The Testament of Merkel. An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. Look at that crown. It radiates with power unlike anything I've ever seen. To have it. To hold. Él ya está viendo el precioso. But I can't. A modo Gollum. This is it. I must do as Mystra commands.
Nos condenarás a la muerte. What choice do I have? More than just a goddess counseled my courage. Whole world. Otra que va a renegar de su divinidad. Confía en Miguel. I do trust you. More than myself right now. Perhaps even more than Mistra. Oh, se lía. I have no desire to end your life, you know that. To end it? To struggle on. It is a grave choice you're making for us both. But if it must be so, very well. I'll stand down to stand by you. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Helm preserve us. You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. F. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. Llevan al duque. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Se lía. Don't mind if I do. Vaya azotamente. Está golpeado, pero... Light on my feet. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, you resisted the brain here in the heart of its domain. What good is an army of thralls if they do not obey their master? Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Por eso quería a ese lunes, ¿verdad? O él es verdaderamente su... For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Me vas a convertir en zombie, ¿eh? Yes.
Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espada de la doncella lunar, enjaulada. ¿La puede liberar? Todo el daño, canción. Puedo recibir ayuda. Hostia. Ahora mismo Ketherick no es totalmente invulnerable. Tenemos que llegar hasta ella. Darle a ayudar. Mamá. Se puede liar aquí, es fina, Va a empezar a dispararme con Carlos del medio. Movimientos. Vale. Cada otro. Creo que acabo de cagar. I have to survive this. A 60. My patience wanes. Not one false move. Vale. Me uno a la batalla. A ver. Taking position. ¿Llego? La cuestión es, ¿llego? Barrido. O tajo. Tajo es mejor. Well, so much for peace. Ahí estamos. Vale, pero no lo va a hacer de golpe. Va a hacer de golpe. Coloncho de fuego. ¿Puedo tumbar? Vale. Menos. Still breathing, despite everything. Y ahora esta. My favorite. Dos turnos, Off I go. A ver. ¿Aguanta el turno? Aguanta el turno, aguanta el turno. Goz, cabrón. Literalmente goz.
Podría hacer otra, ¿eh? Voy a ir hasta ahí. Y me voy a tirar esto. Ahí estamos. Dos menos. Quiero liberarla. Quiero liberarla. Ah, ¿con qué hacer? ¡Au! 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 Para la muerte, no. Empezamos. Poderes mortíferas. Además a este enemigo lo tiras. Vale. Yo necesito unir a las llamas. No puedo atacarle. ¿En serio? Ah, no, es que claro, he tirado la bola de fuego. De ahí. Toque del más allá, Gale. Voy a aguantar. Pon más otros. Acción, tampoco. Me ha quitado los puntos de golpe temporales. Liberada, niña. Vale, matamos a este. ¿Llegamos a hacerle un cántico a esta? Bien, me sirve. No me puedo quejar, desde luego, vamos. ¿Podría saltar? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué me he chocado? Ahora peor. ¿Cómo dominado? Vale, de lo que pega, ¿eh? No es normal. Pum, boloncho de fuego, ¿qué te comes? Vale, dama. Rayo de luna. Vale, patalazo también. Bien. ¿Qué crolito ahí? ¿Tú qué más allá, Gale? Corta. Lo que sí puedo hacer es esto. Puedo lanzar... ¿Pero qué hace escudo? Ah, entonces lo supero. Conjuro de nivel 1 y falla. Ah, toma por culo. No gasto el contrahechizo. Es mucho más útil. ¡Que voy! Vaya salto. Toma. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha dado? Mejor. Aquí desarme. Si te llego a desarmar ya hubiera sido... Vamos, Jesucristo. Los muertos quedan sometidos a tus órdenes. Acércate. Suelta.
Bueno, ¿tú eres un muerto viviente? Uf. Esto es jugársela, ¿vale? Pero si funciona... Digo. Era demasiado. Era demasiado pedir. ¿Vale? ¿Por qué no ha revivido esto? He tirado la palabra de curación y ya estaba en rango. ¡Au! Ha usado destruir. ¿Qué es destruir? Voy a probar. Complicado darle, ¿eh? Complicado darle. Cuenta. Para agrandar a la Ethel. Tal vez. ¿Lo de hielo este? 120 de daño. ¿Me explicas? Hay que pegarle con lo que sea. A ver. Realmente es un muerto viviente. Si te pegara con el toque helado, saldría, vamos, pues rentable. Toque de más allá. Sobre el elemental de fuego. El elemental de fuego va bien. No me preocupa. Va bien de vida. Sobre Gale. Oye, pues a distancia de la hostia, ¿no? Para darme con eso. No me lo puedo creer. Basta, por favor. Basta. Espíritus guardianes, la luz de la Thunder. Hacer heridas. No le llego con infligir heridas. Guardar contra la muerte. Qué pena. Poco llego a la Ethel. Nos da a todos. Como que no, ¿eh? A ver, un rayo solar, en verdad. Te lo puedo meter. Acabo de matar a Boldia, creo. No, la he revivido. No se lo cree nadie. Uf. Boldia, quédate ahí arriba, cariño. Tanta como puedas. Cuando muerte. Nada. Au. Y se la devuelve. Ay, qué pena. Qué pena que no se la devolvió. Que ha sido Jesucristo. El objetivo está bloqueado. Le pego, ¿eh? No le queda mucha vida, ¿verdad? A ver, la dama Aileen nos los va a matar. Eso no pasa nada. Por la Ethel, toque de más allá. ¿Cómo está la Ethel? ¿Cuál tengo que defenderla? Que la Ethel no está ahora mismo. No tiene chichi pa' farolillo. Au. Ethel ahora mismo no tiene chichi pa' farolillo. Que sea esta la que más
posibilidades tiene de darle. Tiene huevos, Qué remedio. Habrá que pegarte con esto. Te puedo dar, lo normal. ¡Dios! La que le acabo de pegar ha sido crítico, pero se lo he bajado. Aura de odio. ¿Cuál es la aura de odio? Tanto el paladín como todo infernal o muerto viviente que tenga cerca inflige adicional daño infligido por armas cuerpo a cuerpo. Cerca tiene un bonificador de +1 en las tiras de salvación. -1 en las tiras de ataque. Todo daño sufrido se reduce en 2. Tu CD, salvación de conjuros y tirada de ataque de conjuros. Busca altera la forma de alguien no tiene efecto sobre la entidad afectada. Y está bonificado +5 en tirada de salvación. Vale, de este plano. Golpe con escudo, rigidez del segador. La tuvo opciones, pero tienes desventaja en las tiradas de salvación. Destreza. Salud divina, Puede. Madre mía. No, este hechizarle imposible, Vamos, ya lo viene ahí, vamos. Ya viene ahí que hechizarle imposible. Bien, coño. Vamos al combate. What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Tira. Merkel, Lord of Bones, I am here. I am ready. I am yours. Vale. ¿Qué va a pasar? No. Tengo chichi para farolillo, no tenemos vida. Que no tenemos chichi para farolillo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Semblante del dios muerto. El apóstol de Mirkul. El 11. Muertos pisado a caballo. ¿A este qué se le hace? Toda la voluntad impía del dios de la muerte y afecta con el ar hasta los huesos a todas las criaturas cercanas. O sea que encima tenemos que estar lejos. +10 a cualquier tira de salvación contra estados incapacitantes. Tócate la polla. Resistencia a muchas cosas. A muchas. Forma inmutable de defensa, linaje divina, castigo divino. Que es esta vaina. Queda de 19. Encima. Encima el CA es de 19. Pues nada, ¿qué? ¿Te imaginas que se le cae el arma? Sería brutal, ¿no? Si se le cayera el arma sería, vamos. Madre mía.
Vale, le he pegado. Lo de esfera radiante. A ver, vete para acá. Te pega, pero tampoco le hace exagerado daño. Uf. Tengo que saltar. Tengo que saltar. No me queda otra. Un Mirkul este me va a reventar, sí. La que me acaba de pegar. Madre mía, la que me ha pegado. La verdad, lo bueno sería eliminar a estos rápidamente. A los que me quedan. Esta es una mala, lo eliminamos. Nos tiramos para acá. Coño, le ha volado por encima y le ha dado. Aquí la ha metido, ¿no? Por el corazón, corazón, ¿cómo estás? Está bien de vista, joder. Ya ha fallado. Madre mía. ¡Qué barbaridad! ¿Puedo tirarme una de estas? Hace falta. Cáliz esquelético, ¿qué coño es esto? Está incubando. Breathe deep and move. Victory awaits. Vale, eso fuera. Ahora... aquel. Voy a darse la bolsa. Darlo ahí porque si no... No puedo curar a nadie, desde aquí abajo. Estoy asustado, tócate los huevos, Tonia. Ah, mira, hay un punto en el que le puedo pegar. Fíjate. Qué bueno. Pero no se muere, hijo de puta. No, hombre, pero ¿qué hace? ¿Qué coño está haciendo? ¿Qué va? Por los cáliz. Va a matar a los bichos. Creo que no va a parar de invocar. Por lo que sea. Me da esa sensación. No para de seguir invocando cáliz, tío. Estos. Para de invocar cálices de estos. 42, es que no le pego nada, tío. Era el que no le hago daño.
momento parece que no nos está atacando a nosotros, así que bien. Con una poti. Voy a intentar matar a aquel. Bien. Intentar algo un poco... Creo que es lo más rentable que podemos hacer nosotros. Poco a poco le va a ir quitando vida a través de eso. Los espíritus guardianes. ¿Qué cojones acaba de hacer? Me ha traído a mí. Me ha traído a mí completamente. Vale. Eso sí me sirve. Me tepeo. Está trayendo tú, el cabrón de él. Supuestamente está dentro del terreno, pero... un poco XD, ¿no? No te metas ahí dentro, joder. Vale, va. Golpeo. Vamos a quedarnos por aquí arriba, ¿eh? Es nuestra mejor opción. Nuestra mejor opción es quedarnos aquí arriba. Vaya bicho, chaval. Poco a poco. Vamos a ir bajándonoslo poco a poco. Que es lo que hay. Aguantar aquí. Un poquillo, lo que se pueda. Me he enredado, tío. No me lo puedo creer. Vale, curamos un poco, pero... me he quedado enredado, tú. ¡Ay, sí llega, chaval! Yo pensé que no llegaba ahí. ¿Dónde estaba? Bueno, el 75 este... cuidado, Oh, bolazo de fuego, cabrón. Ah, Gale nos va a carrear Gale, El Gale y la otra. Nos van a carrear. Esto nivel 11, tío. Qué barbaridad. Qué más allá el necrólido a corazón sombrío. Me ha roto la concentración. No. Espíritus guardianes. Vale, vamos a ir eliminando con esta los que hay abajo. Ahí está. Tómate una poti grande, anda. Por lo que pueda pasar. ¿Hay algún otro por aquí? Sí. Bien. Vale, roto. Golpe divino, veneno. Realmente prefiero usar esto,
Tiramos otra Heal. Bien. Dedo de la muerte acaba de usar. ¿Qué es eso? No sé si lleváis auriculares para oír esto, ¿eh? Pero ha hecho el dedo de la muerte y de repente es como si se hubiera muteado todo. Qué guapo. $80 le pega esto, ¿eh? No son 40, ¿eh? Acciones. ¿Qué podemos hacer? Le podemos simplemente tirar un rayo, una bola de fuego. Ya está. Gano la vida. ¡Pum! ¡Qué hostia! ¡Ah! Fallé. Fallé. Contra el corazón, no. ¿Es una putada? Preferiría que esta... El elemental de fuego. El elemental de fuego, ¿cómo está? De vida. Aguanta. Eso era lo que me importaba. Si aguantaba o no el tiro. ¿Cómo? Ah, nos has plantado otra mierda aquí. Fíjate los huevos. Vale. Y tú para ahí, ¿no? Claro. Ahí está. Fíjate por aquí. 50 ahora, ¿eh? Ahora no sé por qué es más fácil pegarle. Vamos a alentar a corazón, que está ahí en medio de todo el fregado. Golpe divino a distancia va a tener que ser... No, estoy demasiado cerca, tú. Pergamino de hacer añicos. Pues en verdad sí, ¿no? Porque es daño de trueno, ¿no? Ya bien que fuera otro tipo. Pena que no le llego a hacer eso. Todo porque estoy inmovilizado, tío. Todo por la puñetera inmovilización. 9. Va a acertar eso. Toque los huevos. Vale, le ha pegado, ¿eh? No le ha dado. Voy a quitarle los tentáculos. Me están sirviendo, me están dando por culo que flipas los tentáculos. Au. Ahí. Tentáculos esos asquerosos. A los cojones me tenía ya. 80. Otro boloncho que te va a comer. Bola de nivel 4, Barbaridad. Qué hostias. Te están carreando esto, Gale, y corazón. Bueno, con esta de aquí. Porque es que esta está más rota que tus sueños, tío. Esta pava tiene un TA de 18 y pega unas hostias que no parecen normal. Y el rayo de luna. El rayo de luna que va pegando indiscriminadamente. De la doncella lunar. Una diosa con acción nocturna no puede morir de... Cuando está inconsciente recupera un punto de golpe al comienzo de su turno. Coño. Inmortal, hija de puta. Para encima. Que la matase. Vale. ¡Hostia! Se alimenta de los muertos. Se cura la vida. Qué hijo de perra. Qué hijo de perra. Corazón. Vas a mover. Mm-mm. 56 es. $30. Y le doy ya es bastante, Le acabo de meter 14 por la cara.
Tío 14 por la cara bonita, ¿eh? Vale, este está asustado, así que me la pela. Bueno, no ha sido mucho, pero algo es algo. Pues espérate. Dame... Me quedan 36 de vida, ¿eh? Oh. Qué guapo está ese ataque, tío. Es brutal. Te va a pegar, ¿eh? Y nada, a los muertos a Voldia. Me asustó. No pasa nada. Voldia puede disparar. Ah, nos carrean. Nos carrea Gale, tío. Nos carrea Gale. Madre de Dios, Gale. Se ha gastado todos los hechizos en pegarle a este bicho. Barbaridad. ¿Para qué, Mirku? Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. Ya te tocaba morir, la verdad, ¿eh? Llevas unos cuantos cientos de años, ¿eh? Bájate. Relájate, relájate. Now, we pick our way toward our fates, unleashed. You have my sword, my fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. The Chosen of Merkel is dead. Permanently this time. Ketheric's netherstone. It's in his armor. Take it. Have to keep going. Hay unos cuantos huesos aquí. Vasos de plata, aquí hay muchas cosas. A ver, a ver. Vasos de plata. Vamos a coger cositas. Esto de la deidad absoluta. Tío de plata. Vaso de plata. Vasos de invasión. Considerado mediante un acto repentino de ceremonia masiva, lo que implacable de guerreros esclavos de los ilícicos, derrotados en su mano. Todo un declive de grandeza, palomaría, a escala cósmica. Exactamente. ¿Cómo aprovecharlo para nuestros? Haremos absolutamente hacer realidad su grande. Cada esclavista, pero a su vez harán como esclavos y tal. Y fácil. Para ser precisos, yo, Cortax, quiere el gran designio claramente una tarea propia de perdicionistas. Patricios preocupados quiere extenderle una invitación a una reunión formal en el Salón Alto para debatir planes a corto y largo plazo que garanticen su Baldur. Servirá un almuerzo el 12 al mediodía. Contamos con su asistencia. Líder del comité. Se ha metido en las altas esferas, ¿eh?
Acabo de darle otra vez a Alt Escape. Ay, que me parió. Ahí está. Oh. Piedra nederesa. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. ¿Quién eres? Coño. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. Este es el que quiso It is a crown of meter a domination. Mistra. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the... They are known to pick from their most devout followers, a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an Elder Brain, I dare not imagine what they might achieve. No quiero que me quiten el parásito. We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an Elder Brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death Gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Vale. Armadura de este hombre. Ya. ¿Vale? ¿Qué? 4 a 16 de daño. Armadura de placas mágica. Todo el daño sufrido se reduce en 2 por la cara. Y del segador, cuando se activa, no se te puede contra tu voluntad mediante acción. Bajen las tiradas. Grabación de destreza. Aullido de muertos. Entumece a todas las criaturas cercanas. Entumecimiento, eso. Causa velocidad de movimiento reducida a la mitad. Quien lanza conjuro está afectada. Wow.
Barbaridad. Y obtienes un bonificador de salvación de conjuros y te das ataque de conjuro. Además tienes golpe de escudo también. Razón. Por dárselo. Esta tiene... Ah, pero tiene el auxilio. Claro, es que el auxilio es demasiado útil. Esto no tengo a nadie que lo pueda aportar. A mí no. Ver. Oh, una nota cuando la niña. Yo. Era una niña. No un cadáver. A la superficie. A coger todo lo que podamos. Menos mal que en el primer turno vamos a hacer cosas raras de sigilo, tío, y empezamos a limpiar porque si no, cágate lorito. No cágate lorito. Necrolito por aquí también. Casado. ¿Algo más? Falta. Valorios. Quedan los tentaculillos estos del abrazo este que... Sí. I've been thinking on all that you learned below. If you've got your breath, battle has taken we its also toll. discuss our next steps. I should rest. There are important matters to discuss. Tenemos asuntos importantes que debatir. Pues sí, la verdad. I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long, and I've just had a lit torch thrust into my hands. De buen humor, pero hágate de primero un poco haber estado a punto de estallar. No salido de la maldición de las sombras, que... Darle una oportunidad. ¿Eh? No sé de qué estás hablando. Voy a darle a la 4. The crown! The one the Elder Brain was wearing. The one I very nearly destroyed. Netherese magic. So pure, so complete, that I didn't even recognize it at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. ¿Tan importante esa corona? Sí, de repente. Estaba a punto de morir, descansa un momento. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. Primero en una tienda baldureña de artículos de magia. Entonces, ¿quieres ir de compra? Book shopping? But yes. Their collection of rare tomes is unparalleled. Las de la ratita de biblioteca se está haciendo la pichada, me parece. But I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. You can imagine. ¿Ya se te quitó la tontería? Se le pierde, tío. Qué raro. Racha no. ¿La racha esta?
Ahí la. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, an elder brain, bound by lost Netherese magic with servants of the... Reminds me of old times. Extensively. Mind flayers too. But I never dreamed of seeing gods and illithids working in consort. It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could not die, and stripped the Absolute's army of its general. Ah, porque... You have a nether stone. And you're on the scent of 2 more. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Of course, falling foul of Ketheric convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. Porque sobrevivía, que si no. Me otherwise. No, vamos. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. Vale. Me contesta mi repre, chicos, que ya tiene las canciones, las mandan. Cuando lleguemos a Puerta de Baldur, habrá senda. Estamos en el campamento. How does it compare to a shadow-cursed inn? Yes. With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. Nice, tenemos a una archidruida con nosotros. Dos druidas. Denthalan's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. Nice. La tengo. Something's on my mind. Muy bien. The Compañeros. lifted. The dead 3 allied once more. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? ¿Para que no pensar en ello? Thou shalt think about it now, and I shall give the answer. Mind flayers are soulless. Yet, the 3 amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? En fin, bueno, pues arrasar con todo y must come to answer. Until such time, be availed of my services. O sea, vienes a decirme que te quedas, ¿no? Parece saber mucho sobre los 3 muertos. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as 1 and as 3. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. La cripta en la que encuentras a Mustio tiene una estatua de Mirko. O sea que más o menos el juego ya te estaba diciendo, aquí está tu primer enemigo. Me ha sorprendido verte, ¿qué haces aquí? Habla claro, ¿no? No. Tío, te da por... Ah, ¿tienes?
Las veces... Ah. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Quiero gestionar a mis mercenarios. Mis mercenarios. Porque he hecho lo de la lengua. Me ha salido solo. Habría reclutar a uno. Vamos, cuchita. Vale, y ahora tenemos las torres de Alfalura para nosotros. ¡Alfira, mi amor! Ven aquí. Para tuyo. ¿A ti? You're here. Good. That's good. Eso es todo lo que tienes que decir. Sorry, I didn't mean to snub you. I'm just worried about the kids. I've been trying to cheer them up. We're writing a song together. But I think they're just humoring me. Lo hacen para tenerte contenta. ¡Que mini Jiren! No sé si he dicho bien, hombre, la verdad. Pero muchísimas gracias por unirte a la familia. Bienvenido. Si te gusta el contenido, sabes, compártelo con tus amigos. Y nada, disfruta de directo, ¿vale? Vamos dándole durito al murito. He intentado, pero creo que solo lo hacen para tenerme contenta. Igual que estoy haciendo yo escuchándote. Seguro que te lo agradecen, hombre. Estaría montando un espectáculo para ellos. Yo no toco. Yo mato, no toco. ¿Y eres bardo? Puedes cantar con ella. Interpretando el poder, the power. Power of the Barra. Writing us a song. A stupid song won't bring Mole back. Tell her, won't you? Me parece de Mole. This is Mole's. Where did you find it? Of course she is. You hang on to that. I bet... Miss Elvira wants to write us a song about you fighting Ketherick. But I miss Mole. What? Where is she? Qué caro, a ver. Creo que se le cayó, Mole está bien. You think so? Mole is ready. Es por quitarles un poco, es que... Quitarles un poco el miedo. Es que a saber. Why, yes. ¿Qué ha pasado? Once Alfira's done with this song, we will be looking for patrons. All coppers welcome, pal. Tengo el parche de Mole. It's just Mole's eye patch. She's lost loads of them. Did you want something, or are you just here to stir? Puerta de Baldur. La gente se muere, madure. Exactly. And we'll definitely feel her wrath if she thinks we ever doubted her. Eso. Teris. Back in last light, I was Pensé que era la de las apuestas. how the hells do we get past the curse? And then a blinding light cuts through the darkness like a blade through butter. All thanks to you, Wow. Hizo de viral hace años lo de calentar un cuchillo y cortar cosas. ¿Lo ponemos otra vez? Creí que nos saldríamos adelante sin carnal guiando. Está claro que... Ya de en la colonia, yo no estaría por muerto tan rápido. Me alegro de que estés así. Cabo te admira. No habría conseguido sin caer. Canción nocturna es la auténtica heroína. Fue nuestra luz en la oscuridad. Me alegra que estemos de acuerdo en que era un trabajo, no solo hacer esas cosas gratis. Era hacerlo. I would. He didn't have any fight left in him.
Yo su camino, no creo que pudiese hacerme frente. The briefest hesitation as Ceres wars with old loyalties and wins. I looked up to him. We all did. But he let us down when we needed him most. There are less mouths. Hopefully, we'll see you again in the city. Wow. Todo sin querer. Cacho. Helm's blessings upon you. ¿Ya está? ¿Esto? ¿Qué es decir? Canzonito. Ketheric's done, but that army's already on the move. Arpistado y no fa. ¿Cómo? ¿Es un bug de texto? Es que realmente han hecho un guiño. Es raro. My mom lives in the lower city. If those freaks hurt her, I'll turn them inside out. Hijo, el mediano. When Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of courage. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. El Duque del Tan. Han puesto mercenarios sin ningún tipo de demora. Todas de aquí. ¿Qué hay de los puños ardientes que has conocido aquí? Gruff and intimidating, but he had the courage. I don't know if this Duke Ravengard is the same, but I will say this. I hope you can save him, for the good of Baldur's Gate. ¿Qué hay de ti? Digo que venga. Thank you, but look at me. Besides, Nathaniel should have someone here when he wakes up. It's the least I can do. I don't think there will be. The truth is, the shadow fell. But, because of you, Nathaniel is safe. Because of you, I could help him. El que estaba durmiendo, que lo levantamos y vamos a hacer la misión. Daniel. Halsing. Helen. Isabel. Verás. Son hermanos. My love. You were dead. ¿Cómo? I saw your body. ¿Cómo? I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. Estoy pensando. That somehow it was all Y se llevan a Isobel, o sea, permites que se lleven a Isobel. Ketherick se la queda, pero luego ayudas igualmente a Canción Nocturna. Poder utilizar Ketherick a Isobel como chantaje. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? Hace un momento estabas pisoteando su ya putrefacto cadáver. And you? In this moment, I want for nothing. Dale ahí, vamos. Ahora, coño. Ir a una habitación. Ir a una habitación, guarrones. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. Tú estabas muerta I también. have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss.
Perhaps we could join you in your camp later. Vale. Hay mucha gente. ¿Es la hija de Ketheric? I am. And I'm glad he's dead. But this is precisely what I want to speak to you about later. It'll keep. I promise. Vale. Vamos al campamento. Very good. We look forward to it. Ya vaya. Now you will leave Hay que enterar. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Claro, tú eres una sacerdotisa y la otra es una guerrera. ¿Qué está pensando una guerrera? En que acaba de destruir a un villano, ha salvado el mundo, pues va a coger lo que hay. Hace bien. Nathaniel rests well. ¿Qué pasa, Hal? He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. ¿Cuándo se levantará del todo la maldición? ¿Qué le pasa a Oliver? Creo que no necesitas nada más, tengo que ocuparme de mis... me alegro de haber ayudado. No, ¿qué le pasa a Oliver? ¿Cuándo se levantará? I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry, all is at hand. We can depart whenever you're ready. No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Nathaniel to recover. They both lie dormant. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish. I hope they will remain as a pair. It will be good for them both to... Still, I would like to return here someday. See Nathaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person. If the Oak Father... I have. But perhaps there is more that I want. Anyway, once the curse is lifted, nature can take its course without me. I belong at your side. Ese es algo más que quiere. Not what. Who. But all in due course. La que me ha tirado ahí, la cañica. Espero no necesitar nada más. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. Hablo bastante. You'd make a fine fist. You did it. Ketheric Thorm is no more. The Shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. Creo que ya he acabado. But mine is just beginning again. Soon, nature moves at its own pace and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. ¿Va a dar un premio? Estaría bien. Moonrise has been cleansed. Blissful silence. La piedra está en paz. There you are. I was wondering where the devil you'd been. Está obligada derrotando a la Ketheric Thorm. Estaba de vacaciones abajo en la colonia totalmente. El gapo que le acabo de meter al micro. That sounds slimy. Never mind your distasteful predilections. We need to talk about Wulbren. Ah, sí, sí. Voy a volver a ver el nombre de Baldur otra vez. Que no quiere saber nada de ti. Forget about that. Wulbren and the Iron Hand gnomes are planning something dreadful in the city. Hostia, espérate. They have room powder, they have motive. Que se lía, que se lía. Parece que vamos a estar muy ocupados en Puerta de Baldur. Déjamela a mí, Marcus. Te has mostrado inútil para este tipo de asunto. Todo esto es porque Wulbren te rechazó. Un trabajo como el que estás describiendo no será nada fácil. ¿Qué te hace pensar que van en serio? ¿Qué preocupación más importante? Te prestar atención como resentido. Because they're a gaggle of vindictive crybabies with no sense of propriety. That is to say, they gabbed about their plans like a geese, and I overheard them. Like a very devious goose. Vamos a reír de su... de mierda. Parece que vamos a estar muy ocupados. Déjame a mí. Knowing when to ask for help is a sign of wisdom, not weakness. You helped me in this god's awful quagmire,
When we're back in the city, I'll be fully in my element once more. Deceiving the city. And my fool of a friend. Vale, pero véndeme cosas. I'll be seeing you. Que me vendas cosas. Cojones. I owe you an apology. Te escucho. O sea, mato a Kezer y de repente somos amigos, ¿no? In a sense, yes. But that's because I didn't know what you were capable of. I saw you as a means to escape, nothing more. But when the sky lit up, when I followed it here, I knew you were behind it. I apologize for not seeing your true worth, and for being, quite frankly, rude in Last Light. ¿Qué quieres que haga? Portaste como un imbécil. Tough, but fair. And that's precisely why I want you by my side in Baldur's Gate. The Iron Gnomes are going to save the city. And you can be part of it. ¿Qué vas a hacer? Escupe. The plan is what it's always been. To bring the work and innovations of the Iron Hand Gnomes to every corner. A base de bombas. Problem is, Baldur's Gate is sick. Once the pinnacle of greatness, it's eating itself alive to save itself from starving. Quiere matar a gente. Find me in the city. And once you see what it's become, you'll know that I, and I alone, can stop it. Es volarla. Volar la puta ciudad. Parece normal. Pues. Intenta. I'll sort you out for dinner. Just tell me what you need. He pagado todo, Ahora. ¿Qué le pasó? Un tirón ahí espectacular, Vale, vendamos mierda. Tarras, dagas. Esto también fuera. Esto. Marca de la absoluta fuera. Ares. Kezerik. Vendo. ¿De qué? Lingote de oro. Mucho dinero esta, Esto de peluche. ¿Por qué llevo eso todavía? El parche ocular este. Lo saqué. Saqué el parche ocular, tío. Pone que estaba en donde los azotamentes. Es probable que la hayan atrapado más que matarla. Si fuéramos otro tipo de personaje hubiera dicho que estaba muerto. Pero no. Estamos en ese plan. Sacas, espada. La relámpago me la tengo. De envíos de los Centarín. No lo habíamos abierto todo. Bandas de hierro. Let me work my magic. ¿Algunas? Algo que me interese. De la defensor. Sigo el liberado. O sea que sin arma el portador tiene salvación de conjura hasta el final de su turno. Nada, ¿Cómo inflige daño de qué? Y tal. Puedo hacerlo porque. Lady Light. Mapa. Ya no queda nada por aquí. Aquí se lió una gordísima. Los arpistas. Deberíamos ir a la luz, a la posada. We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketherik.
But Ketheric was only the first to fall. Ya. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. No mandar a nadie más a su muerte, ¿no? Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Halsin's strength and loyalty will bolster you in time. But if we are to succeed, we will need others. Haremos aliados. Baldur's Gate may not know it yet. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them together. The road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolute's forces. Entonces se curará. La sombra. Posada la última. Entiendo por qué la posada la descubrí después de las torres de Alzaluna. ¿Por qué ahora está en...? Ya no queda nadie, en la posada. Han pirado todos. Ah, espérate. Todavía queda gente. Cal y Lin están aquí. Mirkon. Coño, el niño Mirkon. The light means... I don't think I've ever seen Harper's move so fast. Haber ido a mirar. Half this place cleared out when the sky lit up. I'm staying put until I know what's... Hasta saber lo que se cuece. Ya ha terminado. De verdad, tío. La gente. A ver estos dos. Por aquí. Amantes de Teruel. ¿Dónde hay dónde estar por aquí? Yo sé. Vale, camino a puerta de Baldur. Tenemos aquí movida. Si os acordáis. No sé si os acordáis. ¿Os acordáis? Ahí hay movida. Vamos a tepearnos y vamos a ir andando tranquilamente hasta allí. Están los Githyanki. Ya hace de aquello, pero están los Githyanki por ahí dando poco. Bueno, nos curamos. Estoy por tirarme descanso largo. O me rentaba más hacerme el descanso largo después de esta batalla. Yankee. ¿Por qué va tan trabado? Hola. ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué va este juego? ¿De qué va este juego? Esto es Baldur's Gate, ¿ok? Básicamente es un juego ambientado en Dragones y Mazmorras Forbidden Realms, ¿vale? Ahora mismo el juego estamos en el acto 2, terminándolo. Vamos a pasar al acto 3, ¿ok? Entonces hay bastante información que te falta en esto. Básicamente no te quiero hacer spoilers porque las líneas de diálogo y las historias, la toma de decisiones de este juego es lo más importante. Con respecto al combate también, que tomar buenas decisiones en combate y RNG ayuda o no. Pero básicamente lo que te dicen es que te han infectado, ¿vale? Desde el principio. Pues lo que pasa en el prólogo. Te infectan con una especie de parásito.
y te dicen que tienes que ir a curártelo. Entre medias pasan muchas cosas. Puedes tomar unas decisiones u otras que te lleven a hacer cosas buenas, hacer cosas malas o ser totalmente ajeno e indiferente. Espero que te sirva de guía. Que no quiero spoilear. Juego que hay que jugar en la vida. Hermana Sin. ¿Dónde parada? Parada es como me la pones tú, bebé. Estoy bien. Vale. Guerreros Gitjanki nivel 9, Combate brillo. Incursor veterano, incursor veterano. Guerrero veterano. Vamos a intentar agarrar a estos dos por la espalda. Vamos a hacerlo desde aquí, ¿ok? Guardamos. Voy a sacar, que no he sacado a mi mascota. Deja de dar estos lagazos mejor, ¿eh? ¿Qué le pasa, tío? No estoy haciendo nada ahora mismo. O sea, no estoy subiendo vídeos, no estoy haciendo nada de nada. Cuatro en total, 4 tíos. No debería haber problema. Además están mirando todos hacia el lado contrario. Lo que podríamos hacer es probablemente enviar a la Ethel. Enviamos a la Ethel por aquí. Gale, que se quede conmigo. Por aquí arriba. Cuidado, Ponernos por aquí. ¿Podremos? Mierda. Están viciados. Están pillados. Vale. Hostia, esa es la inquisidora, La chunga. Esa es la chunga, cuidado. Alentados, Tela de araña. Y os mováis. Erupción. Vaya que va. I am death. ¿Qué hacemos? Debería tirarme, la verdad. Debería tirarme al combate. ¿Puedo? Dado de supremacía. Voy a meter un dado de supremacía y lo reviento. Bastante buen hit, la verdad. No me queda movimiento, ¿Le ha dado? ¿O no le ha dado? Está bugueado ahí, ¿sabes? Ah, he fallado, tío. Y fallo. Pues nada. Voldia sigue oculta, Espérate. Espérate que Voldia sigue oculta. Va a lanzar paso brumoso el incursor veterano. Ya, pero este está sin hechizos prácticamente. ¿Te vas a tirar por aquí arriba? A 2 objetivos, descarga sobrenatural. De momento no me interesa.
¡Pum! Asustado. ¿Va a saltar? Cayó. Es un rey mago, ¿no? Él va a saltar. Malísimo. Malísimo. ¿Qué hago? Le puedo tirar... Esta guarrada, Que quedan ahí atrapados. Que quedasen ahí atrapados ya sería increíble. Vale, Boldia. Estamos en ello. Tenemos aquí a la reina esta. Vamos a ver. Voy a gastar de todo, ¿vale? Aquí voy a gastar todo lo que tengo porque... A ver, al final lo que quiero después de este combate es hacer un descanso largo. Ataque furtivo. Le puedo meter... ¿Se queda paralizado? ¿Qué le pasa? Acciones de 2 reacciones. Totalmente paralizado. ¡Pum! Y... Espérate. No, voy a pegarle a este. Posición de parada. Parada me la pones. Vamos allá. Puro. Vamos. ¿Qué patada en la boca tiene? Redado. ¡Hostias! ¿Qué es eso? Acaban de tirar como una flecha que rebota entre enemigos. A ver, que está auto guapa, la verdad. Envuelto. Quédate aquí. Voy a hacer el ataque múltiple a este. Dios, la que le acabo de poner, chaval. ¿Cómo le acabo de poner? Estoy asustado, no puedo verme. Avatar de Blackid. Hacer un paso brumoso hasta aquí. Poner a este a vivir, Wow, vaya hostia. Pero no acabo de matarlo, Ataque con mano hábil. Está paralizado, no puedo hacer nada. Adiós. Acabo de comer. ¡Oh! Centinela. Molaría que te diera un escudazo ahora. La verdad. Estamos muy mal, Estamos muy mal. Acaba de pegar un golpe solo. Vale, veamos. Podemos matar a este. Posición de parada. Cojones, 33. ¿Qué comes otra? Nada. ¿Qué hago? 91 que te puedes comer. Bien. De 2 a 7 podrías matarlo, Goldia. Si lo matas me das la vida. Te amo. Había que arriesgar, Había que arriesgar ahí. Este está paralizado. Tenemos a la araña que va a pelear. Que no me importa. Toque de ghoul. Podríamos intentar paralizar a este. Si paralizamos a este sería... Vamos, listo. Qué putada. Qué putada. Sería... Vamos. Oye, ¿por qué no hace...? Derribo. Tronazo. ¿Por qué no hace...? Joder, con la flecha múltiple objetivo esta.
Vamos. Era crítico obligatorio. Vamos a por él. Tenemos un problema. Vamos a levantar a este. Vale, bien. Me curo. Me ha curado mucho, Me ha curado mucho. Au. ¿Me ha tirado a Boldia? ¿Por qué? ¿Por qué ha tirado a Boldia al suelo? No lo entiendo. A ver, yo puedo pegarle un tiro a este. Se queda asustado. Me sirve. Golpe apresador. Está preso. Queda asustado pero no apresado. Me sirve. Me sirve totalmente. Qué bueno es el arco Banshee, tío. Es que de verdad. Mira que ahí tengo ahí que quería cambiar la ballestas, tío. Pero es que es demasiado útil el arco. Esto no, pero un golpe de estos bueno, divino. Lo comías, Lo comías, pero bien. Asustado. Vamos a usar escudo nivel 1. A que falle. Vale, perfecto. Vamos. Listo. No llego, No llego. Estaría bien. Ahí está. Estaría bien intentar pegarle, tío. ¿Quién necesita? Gale. Gale necesita. Au. Estamos un poco jodidos. Todo se ha dicho. 7 me queda. Vida. Vale, se la puedo indiñar. Vaya, tío. No puedo creer, con un 95%. Soy un puto desgraciado. Soy un puto desgraciado. ¿Esto tengo que mantener la concentración? Sí. Qué putada. No tengo hechizos de los tochos ya, Ya no tengo hechizos tochos. ¿Qué te puedo tirar? Esto sería agrandarle. Lo mejor que puedo tirar. La verdad. Puede ser de nivel 2 y pegarle a este. ¿Cuánta vida tiene? Tiene muchísima vida todavía. Buah. Y tengo un 55 de darle nada más. Faltaba. ¿70? Venga, pues 70. 70 es mejor que nada. ¿Qué vas a hacer? Nada, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Dar auxilio. Puntos aumentan 10 puntos. Acabo de usar auxilio. ¿Por qué no ha curado nada? No entiendo.
Vale. Tirarse aquí. Tiro aquí. Le hago una crisalia. Vale. Está envuelto. Y no puedes escapar, mamonazo. Te tepeo. ¿Puedo darte caña? ¿Llego? Ya, de verdad. Basta. Todo el rato fallando, tío, de verdad. Reagruparse. Ya lo tiene este. Nada. Adiós. El empujón me acaba de meter. Me ha matado la araña, tío. Pero este no estaba envuelto. Madre. ¿Te puedo tirar esto? ¿En serio me estás diciendo que fallo? Que de verdad, basta. ¿Por qué bajas por ahí y no por atrás, tío? No entiendo nada. Y lo para, tío, me cago en su madre. Esto de los Yankee, tío, el poder ese raro que tienen de pararlo todo. Tocada de polla. Y fallo, de verdad. Basta. Ya basta, por favor. Vale, erupción de ceniza. Nah, y le pega el tío que tiene un 40% de probabilidades de darle. Tócate los cojones. Vale. Pues nada. Se muere, ¿no? ¿Se va a mover? Se va a mover el avatar de Blackit, tío. Heavy. Basta, por favor. Hermano. Dale a una. Una aunque sea, Carla. Un cuarto de parada. Menos mal. Ok. Este se ha quedado solo. Ahora. No es posible asustarla. Cada vez que ataca a un enemigo puede asustarlo durante un turno. Intenta refugiarnos por atrás. Vamos. Curar heridas. Podría estar bien curarle las heridas a la Ethel, ¿eh? Más 4. Acabo de ver ahí. No puedo creer. Vale. Bolazo de fuego. Estaría bien quitarle el arma, tío. Buah, ni de coña, pero si pudiéramos desarmarla. ¿Y si pudiéramos desarmarla, tío? Podría... Vamos, me atrevería a acercarme. Ahora mismo este bicho con 152. ¡Adiós! La he acabado. La que me ha dado. ¿Puedo levantar a Gale? Vale. Ya sabemos lo que vas a hacer tú. Vas a levantar a Gale. Pero estoy en ventaja. ¿Por qué no estoy en ventaja con él?
¿Me puedo enredar? Si lo llego a apresar, tío, me la marco. Si la apreso, me la marco, tío. Está salvándose del todo. Vale, hop. Ah, y otra. Madre de Dios, la que le acaba de pegar el elemental de fuego. Le ha bajado más de 30 y pico de vida en un solo golpe. Buah. Y le solté el arma. Ya está, se acabó la partida. Ya ganó aquí. No puede hacer nada porque está aturdido también. Empezamos a meter con todo. ¡Con todo! Atrapado también. Y hago más daño a enemigos atrapados. Tengamos eso en cuenta. Ya está, no hace nada ahora mismo. El elemental de fuego es Jesucristo. El elemental de fuego es Jesucristo, tú. Madre mía. Espada larga de Kid Yankee. Espada larga de Kid Yankee. Adivina para dónde va a ir. Efectivamente. Para la guilla. Podemos subirles de level, ¿eh? ¡Buah! Brazales de... No sé cómo se dice. Armadura de salvaguarda. Salvaguarda ciénicas y el objeto. O sea que el portador es Ki. El último. El portador supera una tira de salvaguarda. Recupera puntos de golpe. Variedad. Esto. Mano de mago acelerada. Puedes lanzar mano de mago como acción adicional. Tiradas de fuerza aumentadas y telequinesis. Una criatura o objeto con la mente. Una vez por turno puedes volver a usar telequinesis mientras mantengas la concentración. Qué bueno, ¿no? Mola mucho. Dame, que esto mola mucho. Órdenes reales. Vale. Esto y esto. Bien, a la F. Me faltan los incrustadores estos. Me lo llevo yo. A la F. De madera enclenque. Está aquí. Ahí. Tenemos que hablar, Manita rojiza. Tenemos que hablar. Madre mía, este combate, ¿os acordáis? Que tuvimos que hacer la guarra, hacernos invisibles, porque Bold ya tenía que hacerse invisible y revivir a 3 tíos que se nos habían muerto. Qué espectáculo. Pide de level. Boldia, cariño. Guerrero. Acción. Volarlos a... Nice. Ahí está. Acción súbita del guerrero. Los puntos que me quedan... O sea, me quedan 2 niveles. Ya serían de expulsador. Salud aumentada. De clase intercesión divina. Para rogarle auxilio a tu deidad. Una vez usada no puede emplearse nunca. Nunca jamás. Una situación desesperada. Una vez que interfiera tu deidad no volverá a hacerlo de la misma manera. Solo puedo usar esto una vez en toda la aventura. Es una barbaridad, es una locura, Parece un poco locura esto, tú. Truquín. De taumaturgia. Al próximo descanso largo tengo esto.
Es un 8 de daño de fuego, vaya tontería. Quiero algo que te mejoras los diálogos. La armadura esta va a ir para Carlos. Rasgo de subclase, supremacía en combate mejora el valor de tus dados de supremacía, aumenta a un de 10. Vale, puedo hacer un 10 de daño más a dos maniobras pasivas. Ataque y derribo para el objetivo. Provocar maniobra. Rasgo pasivo. Cada los ataques imponiendo desventaja a los ataques cuerpo a cuerpo contra ti durante un asalto. Acción. Para el objetivo, bastante útil. Para que golpee a un enemigo, la aliado usa reacción en su ataque con arma. Quinta. Para atacar un objetivo, ataque inflige. Tanto tu acción adicional en un turno para atacar a una baja. Hacerle un de daño de 10 adicional. Has provocado el objetivo, tendrá desventajas si ataca a cualquier otra criatura. Uy. Puntos de hechicería, ¿eh? Empezamos por ahí. Esto es lo que nos interesa. Tienes un conjuro, tienes dos pasivas de clase. Tienes la salvación contra los conjuros que la requieran. Los aliados superan el problema. Está al alcance de los conjuros. Las invocaciones de superficies generales de conjuro. A su efecto. Objetivo. Adentro. Alcance de los conjuros. 50% más. Cuidadoso. Esta puede ser buena, ¿eh? Potenciador de salto. Es que me habéis prendido todo, tío. Tengo todo aprendido con Gale. Qué locura. Vamos a hablar con la F. Hola, porque ahora te vienen los diálogos ahí. My people have turned their blades against us. They will emerge from the shadows and descend from the skies, and we will grant them their only just fate. Muerto. Death. Nice, la F estaba con nosotros. The shadow curse will soon be forgotten thanks to us. La puerta de Baldur. O sea que teníamos que por cojones pasar eso. Una de todas, si decides quizá no puedas volver atrás. Ata todos los cabos sueltos antes de seguir. Está cargando, ¿eh? Es más raro está cargando. Por ahí. Vale. Para cerrar la aventura tenemos que hacer un descanso largo porque nos obliga prácticamente. Pero sin el práctica. Vamos a coger un momento a la F. Vamos a equiparle cosas. Salvaguarda psiónica. Ventajas siempre que estés rodeado de 2 o más equipos. Para el telequinesis. Voy a llevar. Todo puesto de yankee, ¿eh? A esta mujer. Claro, chocar tacones me parece muy para ella. Y esto se lo vamos a dar a Carla. Volvemos un momento con Gale. Le damos la armadura de Carla. Quédate en el campamento. ¿Qué eres?
What path lies before me? Carla, cariño. Wish we could stay and see what this place will be like without the shadows. I bet it's beautiful. No rest for the wicked, huh? Háblame de tu relación con Gortas. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zauriel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zauriel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Te vendió a un demonio. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. Hey, soldier. Hey. Damn, it's good to be alive. Dame esto. I crave blood. Let's march. Ta. Niña. ¡Pum! Nada. Más guapa. Más guapa, sí señor. Armadura de placas. No time to rest. Tal de esto. What's the story? Ahora miramos también el nivel de esta. Hay contorno. Bastante. Ganamos. Frasco de hierro, sí. Subimos de nivel, a ver qué me depara el nivel. Frasco de subclase. Cerc. Entrenado para lanzar ataques rápidos y certeros. Al conseguir un crítico tiras un dado de daño adicional, así como daño normales. Espacio de conjuro de nivel 3. Podemos esperar espacios de conjuro. Frasco de subclase. Tras te encuentres... Ah, no, es verdad que yo soy magia salvaje, ¿no? Ah, súper guapa. Encuentres bajo los efectos de la furia. Si daño fallas una tirada de salvación, activas otro efecto de magia salvaje. El que tienes activo en ese momento. Divertido, el RNG. Divertido el RNG. Dar yermo. Have a lot on my mind. And, well, Vale. in it. Cierto. ¿Qué arma llevas? Ah, llevas el espadón de Forcobra. ¿A qué es? Y te hacia adelante, tío. Está muy guapo. Mola mucho. Vale. Oldia. All right, what now? Hay que hablar con Will. Hay que hablarle de la maldita emisora. Parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. ¿A dónde se llevarán a tu padre? Sabes de Gortas y de...
Izora dijo que podías hablar sobre los motivos de tu pacto y tu exilio. Es hora de que me cuentes toda la verdad. ¿Te interesa más eso? Si estuviera siendo asediada, ¿qué sacrificarías por salvarla? Para proteger a los ciudadanos, no mi alma, si eso es lo que estás insinuando. Porque a mí respecta, podría quemarla hasta los cimientos. No renunciaría a mi alma. It is. And I did. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. To conjure the Dragon Queen and lay waste to Baldur's Gate. The 10 day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill, the Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Permitir que me lo cuente. Shadow of the mount. 5 groups of 5 figures, each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness. And I said yes. 1 soul for 1 city. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 grayed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. It is the one scar I ever bore of it. Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Missouri swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. After, he said only one word. Go. So I did. Padre te echó de casa, te repudió. I understand.
Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Hablemos de lo nuestro. Opa. Yo estaba liado con Will, no me acuerdo. Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these Chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst. And Grand Duke Ravengard suffers neither. Haberte salido cuernos de un momento a otro. Si yo hubiera estado en el lugar de tu padre, te habría matado en el acto. Te hizo un favor al exilio. ¿Estás de menos? The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. My favorite subject. Soy para ti. You make a damn fun dance partner too. As if you needed. Yeah. Encima enfrente de Carnage. Soy un hijo de puta. These lands will soon be free of Shah's grasp. If I was a bard, I might be tempted to draw comparisons between nature and myself both shaking off Shah. But luckily for you, I'm no bard. Fine. What's on your mind? How are you holding up? Don't be so modest. I can't remember the last time I met someone like you. Perhaps I never did. With haste. ¿Qué pelota es, Juan? He dejado hablar con el elemental de fuego, pero no con Gale. Como si no existiera Gale. Por favor, ¿puedo coger a Gale? I need a quick word. Está troleando. I never saw myself as a banisher of shadows before. I was always more of a lurker-in, historically. Totito, dejémoslo. Ahí. The curse is broken. Vale. Aquí hay mucha gente, espérate. Ah, la vela, ahora. If Bowman says I'll be all right, I just wish it was different. I wish Mum and Pops was here. I don't feel so strong. Or any. Estoy cansado. I would not linger in this land over long. Llevando opio en mi Whatever your campamento. business, I will aid you if I can. Puedo tenerla de compañera. ¿También se puede culear o no? Puede culear, supongo. Halsing, ¿cierto? La Halsing. ¡Oh! Mira, ahí están.
Y Halsing. Habla con esta. I swear, I can already feel a change in the air. Vamos allá. What do you know about me? You spoke of my past. Being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shah's... Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both. A ver, me ha invitado. A ver. Ahora. Yo me conecto. Lo vemos. Con lobo. Ya hemos pasado por esto. A ver si ahora van a ser todos druidas aquí. A corazón sombrío. Basta. Es decir, verdad que el clérigo es probablemente la clase agradecida de jugar. O sea, eres full support. No siempre te sirve. Por ejemplo, al ir con Sar pegado, no sabes tampoco las otras ramas de jugar. Clérigo, a nivel 3, un poco muy complicado. Que ruseas en 20 minutos. ¿Qué pasa? Hay 83 FPS, Haga caña. You'll remember that it is a common rite amongst Aluna's followers to send their children off into the woods to find their way home. Perhaps this time it had gone awry. It seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. Qué bien habla. Parents. I need to save them. Esto que eres una selunita. I don't know. Your parents both followed the Moon Maiden.
I could sense their faith, even in a brief glimpse of the past. It is a tragedy that the Moon Maiden's right was perverted by Shah. Your future was stolen from you. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come. But not yet forearmed. Oh. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. Y ahora la lanza esta, ¿qué hace? It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. A ver esto. Ah, ya. Tienes una ventaja en las tiradas de salvación de sabiduría y en las pruebas de percepción. Permite ver en la oscuridad. Tiene rayo de luna y mota lunar. Cojones. El rayo de luna lo sabemos. Dice su turno dentro de él. Tener esto como acción es una habilidad de druida muchísima. Ya. Envía toda la zona que te rodea con volutas de luz lunar que dificultan el movimiento de los enemigos y el daño de tus aliados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Potencia hasta qué punto? Por la luz, no supera una tirada de salvación. Teoría tratará la zona iluminada como terreno difícil. Los aliados iluminan la luz. Al pasar con su ataque cuerpo a cuerpo. Cada ataque cuerpo a cuerpo que hagan los aliados va a ser un D4. Opcional de radiante. No está nada mal. No es tan tocho. Action, not reaction. Que todas las armas legendarias de este juego son... I'm ready. Ahí. Ataque se reduce. Darse. Está guay, ¿eh? Vale. Aquí ya he hablado con... I can't believe it. And by killing him, you set him free. A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Puedo imaginar que como estarías llena de admiración por él.
You sound like my father. But it was more than that. This was no mere attraction. It was love. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. And this is where También, que considere que amarse uno mismo es natural. Habría muchos jóvenes de esta época, siglo XXI, que no estarían de acuerdo con esa afirmación. Next I knew, I was being jolted awake. De autoestima. I smelled musty air, I saw shadows. En general, no me refiero solo a la sociedad española. En general. So changed, so hideously warped. Te dijo. And a monster he'd become. A Mercolite. I didn't know that then. But I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land, my home. I couldn't tell who I was. Llevar 100 años. I had to protect them. And myself. No matter Que te what. levante tu padre en plan, cariño, venga. Despierta que llega tarde a clase. No podía decirle quién era, tenía. Mentiste sobre tu identidad. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Myrkul, is dead at last. My mate, Most High. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and returned to my embrace. Blessings upon the slayer of the Wicked One. Está la luz de plata. Listen to the subtle vibrations of the Moon Maiden thumping within your heart chambers, friend. She works her magic there. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Pray, ask, and I will tell. Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Tiene alita. Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together, we will set this fair land free of tyranny and murder. Ketheric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour,
We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, En verdad, cuidado. the brute is dead, and we live. Esta se emociona mucho. At the ready. Calienta. Hablar. Madre mía. Joder mío. Algo va a pasar. Muy bien. Por más charla. Tom. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah Por eso le borro los denied to me. recuerdos. Absoluta sigue siendo una amenaza. I know. One crisis at a time, eh? We'd better press on for now. And hope we're ready when the moment... But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. ¿Sí? Fine. What's on your mind? How are you holding up? Qué raro, no he tenido ni razón. Porque estoy... ¿Por qué estáis de chill? Player total. Me ha acoplado mucha peña al campamento. Esto cada vez parece más... ¿Para qué voy a ir a Puerta de Baldur si tengo aquí ya a todo el mundo? Abandona el campamento. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Ketheric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Nice. A revivir todo otra vez. Qué bonito. Poco a poco. Otra vez. A reponerse la tierra. A la maldición. Ya no necesitamos el uno. Teníamos. Daba la posibilidad de cruzar por los... a la linterna. Básicamente. Toda la zona. Cercos, gnomos y tif. Yo pillé una tifle exploradora. Básicamente. Podía haber pillado elfo fuera del bosque. Más movilidad.
¿Carga o no carga? FPS. Ah, esto es acto 3. Las de antes. Cuarto. Me preparé, arreglé unas cosas de papeleos y facturas mías, casa y tal. Luego me puse a hacer vídeos, obviamente, dados y programados ya, ¿eh? Más el casting. Casting, voy a grabarlo a las 4:30 de la tarde y acabé a las 7. Ahí dándole 3 horitas. Ya. Estoy cansado, estoy cansado. Menos mal. 83%. ¿Qué le pasa? ¿Tan tocho es el mapa que vamos a ver ahora? ¿Me va a crecer? Bien. Vais a ver estas. Divertido. Muy divertido. Cadeta. Cierto modo. Está haciendo un retrato. Fíjate. A ver, claro, es que este men tiene una vida de palacio. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping and yes sir, no sir, rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the Prism Bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Está bien, está. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Claro, es que está... tiene hambre todos los días de matar gente. A la hora de Val. Qué linda. Qué linda. ¿Veamos al oso ya?
Vamos a avistar Puerta de Baldur, ¿no? Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Wow. Goth, cabrón. Señor. I wonder if the gods are watching me. Estamos en un torreón, ¿eh? Estamos hablando de estar ahí en tiendas de campaña tiradas en mitad de la calle. Torreón. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Date un poco, que estás un poco caliente, ¿eh? ¿Cuántas las piezas en que traes? Los pies. Es un siervo de perdición, igual. ¿Sabe qué poderes habrá adquirido todo este tiempo? I'd never have protected a Bay Knight even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. I can feel it. The engine. It's getting hotter, louder. It's going to blow if we don't find another way to fix it. Fuck. You know, Zariel may have put the fucking thing in, but Gortash gave her the go-ahead. You expect this shit from devils, but not from the people you care about. Let's get to the city. Got business there I'm highly fucking keen to attend to. Te va a prender fuego. Te va a prender fuego a la ciudad. Very well. Shadowheart has found a little bit of herself again. Soluna cannot take that speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. Vale, me gusta. Me gusta su actitud. It was Baal alone we faced in our time. And, bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then. Help won't come from the history books, or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Me cae bien. Don't tell me which. Against all life experience, I will choose to assume the best. Ask it. More than I would like. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. El cerebro está esclavizado, eso sí. Then, greetings, Sir Tadpole. I was wondering where all the questions suddenly sprang from. Me cae bien, la verdad. Me cae de puta madre. Menos mal que conseguí que sobreviviera durante la batalla con Gezeriform.
taken from the light to be... The truth is finally dawning. Shadowheart can follow its light, or she can retreat back into dusk. Shadow. Ahora quiere ayudar a Corazón Sombrío. Llevan todo el puto juego peleándose y llevándose como el perro y el gato. I wasn't expecting it, but I'm glad to have some fun. What's on your mind? Pensé que íbamos a contarnos algo nuevo, pero no. Rasca. Acariciarlo. Ahora. Ah, se van a quedar con nosotros. She's been jerked around so much. I want to believe the gods keep this world balanced, but sometimes... Vais a quedaros por aquí. Ah, venga, os pongo una tienda a vuestro nombre para que hagáis cositas. Be gone, friend. I have a darling to adore. I am free from my bonds, but not my duty. You must face them. I will help. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them. Pray, ask, and I will tell. Why so mighty? There can be no doubt. Eso ya lo sabemos. Coño, mira el mustio. No es tonto el mustio ni nada. Se ha cogido una chabola para él solo. Todo mustio. Fate, dost thou require a new No, sé que ibas a hablar conmigo. Es... pocas palabras. Oh, claro, ya. The gate, and we are no closer to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. To tell you the truth, I don't know whether we can defeat Cazador. I think we should track down my fellow Spawn. I'm not exactly looking forward to a reunion, but perhaps if we can find them, we can force them to tell us what he's been doing since I was gone. And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Es de lo más útil. I know, I'm a real delight, but we're in danger. And we will have to face the others. We should get to them first. Then we can make their pretty tongue. Unless Cazadors change their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. Vale. Estarán buscando por las noches a gente. Armed with the truth now. May its keen edge draw forth whatever vengeance she desires. Painful truths have been thrust upon Shadowheart. I believe she is strong enough to endure, but her path will be easier with our support. I've been unfair to you. I've had unrealistic, but honestly, you've surpassed even those. Seems my faith was more than well. What would you like to know? Anytime. Voy a dejar a Carlach. Soldier. Te apetece llevar a Halsey. Oh, come on. You don't mean... Llevar a Halsey. Es que el oso lecho... Otro tío. Oakfather preserve you. Thank. Sube lo de level. ¿Y ahora qué? Trabajo mejorado. Puedes llevar a cabo 2 ataques adicionales tras hacer un ataque sin... Tras estás transformado en una forma salvaje. Brutal, lo que me faltaba los helechos. Que se recuperan tras completar un descanso largo. Toma ahí. Truco, acción. Dilofosauria. Resuelve la armadura.
Van reduciendo poco a poco la clase de armadura. Próximo. Mirmidón de aire. Mirmidón de aire. ¿Qué cojones es un mirmidón de aire? Visibilidad, flagelo electrificado. Amigo, con tu flagelo cargado de relámpagos lo dejas aturdido. Torbellino furioso. El viento en un torbellino asfixiante que inflige contundente por turno y silencia a las criaturas. Mirmidón de tierra. De lodo a metal. Realiza cuerpo hasta que queda convertido en una sustancia dura como el acero. Aumentas tu clase de armadura en 2, pero reduces tu velocidad de movimiento. Abrumas a las criaturas con un lodo dolorosamente pesado que cubres peso, barro, la zona que te rodea. Excavar. Traga y resurges entre un terrible estallido de tierra que daña a los enemigos cercanos. Golpe abrasador. Deja el objetivo en llamas. Con llamas incandescentes primordiales que te aceleran. ¿Cómo? Más 2, ventaja en tiradas de salvación de este exceso. De momento se duplica. También cuenta con una acción adicional por turno. Cuando el estado concluye, acaba en estado letárgico. No puede moverse ni llevar a cabo acciones ni... Un poco... Corrido ceniciento. Pone fuego al golpear a un enemigo. No está mal. Ataque invernal. Te aviesas un enemigo con tu trineo. Cacho, lo dejas helado. Daño de frío resistente a daño de fuego. Emanaciones curativas. Cuidado. A partir de tu humedad elemental y curas a las criaturas cercanas. Estás diciendo que tiene un dado de 4 a 32. Que durante 3 turnos estoy curando. Me han ponzoñado, criaturas cercanas. Lo puedes cambiar completamente, ¿eh? Cambiar completamente. Un palo explosivo. Forjados en un recipiente hielo. Bueno. 3 de 8. Está chulo. Me mola, la verdad. Cociada venenosa. Pesa 36, cabrón. Pasada, ¿no? Vale. Creo que lo voy a dejar por aquí. De momento hoy, ¿eh? Qué chulo el campamento este, tío. Lo que pasa es que está todo a tomar por el culo. Quiero ir a hablar con este y luego a esta por Mustio. Me cago encima, macho. Sí. Estoy dejándolo por aquí, sí, señor. Obviamente la que más vida tienes. Normal. También creo que puse la ventaja que hacía que era más vida por nivel. Creo, ¿eh? Vamos a dejarlo por aquí porque me estoy cayendo. Está siempre. Vamos a dejarlo por ahí. Ahí. Vale, gente. Me voy a ir a sobar, ¿ok? Normalmente estiraría más, ¿vale? Pero estoy cansado, de verdad. Y nada, nada, mañana nos vemos otra vez sobre eso, las 10 menos cuarto o cosas así. Voy a intentar grabar todo el día otra vez para poder dejaros material por lo menos hasta el día. Me gustaría poder dejaros material hasta el día 30. Ya vengo yo, ¿vale? No vengo fijo, además a primera hora de la mañana. Ya por la tarde, a las 4 así estaré ya, ¿vale? Y nada, gente. Pongo un poquito de música, que no sé por qué ahora sí funcionan los botones. Nos vemos mañana.
Chao, chao.